Bien, hace poquito se editó, Fondo de Cultura editó una novela que se llama Los mundos anteriores de Gustavo Nielsen. Desde el año pasado estoy yendo a unas clínicas de cuentos que da Nielsen y en realidad lo conocí yo a partir de un libro anterior a este, al de los mundos anteriores, que también recomiendo fervorosamente. No sé si se consigue, que la edición es una edición bastante limitada, que se llama FFF. Es un libro eh, de cuentos que, digamos, de cuentos de fantasmas. Eh, Nielsen, además de este libro de cuentos y de esta novela, tiene una vasta obra que incluye Playa Quemada de 1994, incluye Auschwitz de 2004, entre otros, ¿no? Y La otra playa de 2010, novelas, y ahora Los mundos anteriores, y también el libro de cuentos Marvin y el mencionado FFF del 2023. Bien, Los mundos anteriores es una novela en principio, es una novela de ciencia ficción. Es una novela que al menos toma todos los elementos propios del género de la ciencia ficción, inclusive algunos elementos propios de la ciencia ficción dura, quiero decir, elementos en los cuales uno reconoce la marca justamente del género, por lo menos la marca clásica, que son los artefactos, los inventos. Entre esos inventos y esos artefactos, que incluyen, digamos, una especie de pañuelo, eh, que funcionaría como una especie de un pañuelo, como los pañuelos que uno usa para sonarse los mocos, o que se usaban para sonarse los mocos, pues ya no existen más. En la historia de los mundos anteriores, en la trama de la novela, en el inicio, son unos artefactos también que básicamente cumplen la misma función que cumplirían los celulares en la actualidad. O sea, son dispositivos móviles. Esto está, como en todo en la novela, está encarado con mucha meticulosidad, y al mismo tiempo con cierta, iba a decir ironía, pero la palabra no es ironía, con humor, que es otra de las características que tiene la novela. Ahora comentaré un poquito más en relación a eso, pero en principio una novela de ciencia ficción, digo, de género, en un corpus, digamos, de obras de ciencia ficción, por lo menos en Latinoamérica, y al menos en lo que modestamente yo conozco, que no es tan vasto ni tan profuso, digamos, y sobre todo la novela, te insisto, la ciencia ficción más eh, de artefactos, digamos, ¿no? Eh, la novela cuenta básicamente las aventuras de un personaje que se llama P, y eh, eh, promediando la trama, el enfrentamiento entre dos genios, eh, aparte, digamos, planteados en la novela como efectivamente como eso, como lo que fueron y como lo que son desde el punto de vista del imaginario eh, cultural de estas dos personas, dos genios científicos, dos científicos, un poco siguiendo esta misma idea del imaginario sobre los científicos, un poco chiflados, un poco locos, un poco, bueno, genios exactamente. Edison y Tesla. La novela comienza en una Buenos Aires futurista,
y plantea un nudo, un desarrollo que tiene que ver, insisto, con este mundo de la ciencia ficción y centralmente con otro aspecto que es propio de las novelas de ciencia ficción, digamos de los antecedentes de la novela de ciencia ficción. Cuando hablo de la novela de ciencia ficción, hablo de la novela de ciencia ficción clásica americana, ya sea la ciencia ficción de los 40, de los 50, Asimov, o inclusive la ciencia ficción de los 60, con Philip Dick, con Ursula K. Le Guin, que ya tienen otros aspectos, pero que en muchos casos se vinculan con esta idea del futuro y con esta idea también de los artefactos, más en la ciencia ficción de Yo Robot de Asimov que no sé, en Ubik de Dick. Pero digamos que a eso me refiero con ciencia ficción y a eso me refiero con el encuadre de esta novela. Y por otro lado, cuando hablo de los antecedentes, estoy hablando concretamente de una novela a la cual no se hace referencia directamente, mejor dicho, sí se hace referencia, perdón, se hace referencia en la novela de Nielsen, pero bueno, que es algo que sobrevuela, digamos, no solamente esta novela, sino muchas otras, que es The Time Machine, la máquina del tiempo de Wells, H.G. Wells. Y esto es otro, digamos, yo mencionaba primero el humor, sobre el cual voy a volver, y el otro aspecto que también quería mencionar de la novela es la aventura, digamos. Por lo que sucede en la trama, y no quiero contar, por el modo de cómo se presentan las cosas en la trama de la novela, y también por esta, yo diría, por lo menos en mi lectura, inmersión a través de esa relación con el libro de Wells, pero que está presente directamente, sin necesidad de ninguna cita en la novela de Nielsen, que es este aspecto de estas novelas de proto-ciencia ficción, como el de La máquina del tiempo, pero que también son novelas decimonónicas, novelas del siglo XIX, en la tradición de las novelas de, pongamos el caso, Julio Verne, personaje que también se menciona en los mundos anteriores, y Haggard, por ejemplo, ¿no? Si bien Haggard es otra cosa, no tiene que ver más con la etnografía y con las exploraciones en los continentes, en el continente africano, etc. Bueno, tiene que ver con otra cosa, pero ambas, Verne, Haggard, comparten esta idea de la aventura que se plantea no solo en relación a las peripecias o las proezas físicas o la acción que hay en esos textos, sino sobre todo en esta relación de plantarse frente a lo desconocido. Por supuesto, todas las novelas de ciencia ficción tienen algo de esto, de novela de aventuras en algún punto, aún las de Dick, y los mundos anteriores tienen mucho de eso y tiene mucho de la... ¿Cómo decirlo? Yo cuando leo este texto de Nielsen, estoy leyendo también esos textos que estuvieron, como todo lector le debería de pasar, que se sucedieron antes, en las novelas anteriores, digamos, a esta. Es interesante ese aspecto porque la novela, si bien no es exactamente una novela de aventuras como la de Verne, tiene algo de esto, tiene algo en el modo de contar las cosas, en el modo en el que se plantean digamos, los hallazgos y los descubrimientos a través de los ojos del protagonista de la historia, de P. Bueno, centralmente otro aspecto que me interesa antes de hablar del humor de la novela son los diálogos. Se lo comenté a su autor, y él me decía que estaba en relación a otra novela que no leí, que se llama El amor enfermo, donde él me planteaba que había alguna cuestión estilística en ese sentido parecida. Yo lo que debo decir es que lo que yo puedo observar, digamos, y transmitir a partir de mi lectura, es que los diálogos funcionan de manera estructural en la novela.
Y esto le da un aspecto que sí se vincula también con el humor, que me gustaría relacionar, por lo menos yo lo relaciono, y es con la ligereza, digamos. Pero esta ligereza no es una ligereza de leer rápido. Sí de leer rápido en el sentido de que los diálogos generan esta relación de lectura de otra velocidad, Generan un ritmo distinto, digamos. Y eso pasa en novelas que están construidas desde ahí. No hay tantas que yo estoy pensando en este momento. Pienso en un texto que no es una novela exactamente, que es Cosmética del enemigo de Amélie Nothomb. Nothomb tiene también este aspecto del diálogo, pero trabaja con textos más breves, más cortos. Y acá, bueno, es una novela, digamos, con otro desarrollo, ¿no? Como una novela en ese sentido más clásica, con más capítulos, etc. Y esto, le insisto, le da una ligereza, una velocidad, y también produce algo que también está vinculado a la ligereza con el humor, y también produce algo como efecto, que no necesariamente porque sea dialógica la novela tendría que generar esto, pero digamos que los diálogos pueden producir en su construcción narrativa, digamos, a veces este efecto, que es cierta deriva en el sentido de la novela. Digo, en el sentido de lo que se está relatando en los diálogos, lo que se está contando. Y hay cierto aspecto muy aprovechado y muy construido sobre no sé si la palabra es diletancia, pero como sobre... pensamos hablando de una cosa en el diálogo y terminamos hablando de otra, y no sabemos hacia dónde nos conduce ese diálogo. Siempre todo diálogo en esta novela puede llevar a lugares diferentes de los que uno esperaba cuando se inicia la escena, o lo que generalmente sucede, el resultado es el que espera el lector. Digamos, el lector no se queda sin esa información, pero en el medio se recogen otra cantidad de cosas que no venían, o que uno no vincularía directamente con lo que se estaba contando, lo que se estaba diciendo, lo que estaban comentando los personajes. Eso me parece un rasgo muy característico por lo menos de este texto. Y el otro aspecto central es la cuestión del humor, que yo mencionaba antes. Y cuando digo humor no digo broma, no digo chiste, lo incluye, pero lo que digo es algo que funciona como los humores, cuando se hablaban de los humores en el medioevo, ¿no? Los humores eran digamos, los movimientos en el cuerpo, de los gases y de cómo pensaba el hombre del medioevo, su anatomía y su fisiología. Se hablaba de los humores como de este movimiento interno acuoso, digamos, ¿no? Nunca estable, siempre siempre en movimiento. Y eso es algo también característico del texto. Más allá de los saltos temporales y de las cosas con las que el lector se va a encontrar desde el punto de vista narrativo, hay algo del movimiento en el planteo de la escena, y creo yo en la misma concepción de la novela. Habría que preguntarle eso al autor con más propiedad. Yo no sabría decirlo, pero ¿qué es esta idea de que A no necesariamente nos conduce a B? Volvemos a esta cuestión que mencionaba antes de los diálogos, de cómo se empieza por algo y se puede llegar a otra cosa. Pero llegar a otra cosa tampoco es absolutamente no es arbitrario, justamente, sino tiene una lógica, pero que no es la lógica lingüística del significado, digamos, sino es la lógica de justamente de un movimiento que se produce más por contagio, por afinidad o por desplazamiento. Eso genera muchas veces en el texto la relación de continuidad entre dos cosas que no sabemos por qué están unidas, pero que sabemos que están unidas por algo. En los diálogos se nota mucho eso, y eso produce un efecto muy, muy, muy especial y muy, esto que decía antes, como
humorístico en el texto. Bueno, es interesante esto del, digamos, de ese movimiento absurdo, digamos, que cuando digo absurdo me refiero, no es una novela absurda ni mucho menos, pero sí este aspecto del humor está vinculado, por lo menos para mí, eh, en la historia, en la construcción de la trama y sobre todo en la construcción de la trama a través de los diálogos. Insisto sobre eso porque me parece un verdadero hallazgo. Eh, Diría un rasgo estilístico de escritura. Y también lo digo esto porque eh, contra lo que se cree, eh, el, el sinsentido, el sinsentido también es una construcción. Valga la paradoja, es un sentido. Lo que pasa es que ese sinsentido, o lo que solemos asociar al sinsentido, es un sentido que no es un sentido lingüístico, de significado. Eso es quizás la diferencia. Pensaba, cosa que no tiene el texto, pero valga la nota al pie, para pensar esto en el no sense de, por ejemplo, de Lewis Carroll, o, para irnos a otro extremo, nada que ver, en los famosos koan del budismo zen. Para llegar a esas afirmaciones oblicuas que se hacen, a veces enigmáticas, digamos, pero que para el lector o para el que lo escucha sí tiene sentido. Eso revela que eso es una construcción, como son los diálogos, obviamente, de la novela de Nielsen, una construcción meticulosa para justamente generar ese efecto. Y repito esto, esa construcción meticulosa para mí, desde mi punto de vista, está articulada sobre esta idea de un movimiento que no es un movimiento del significado, del significante y el significado, digamos, un movimiento lingüístico, sino que es un movimiento que obviamente se opera con palabras, pero que remite a otro tipo de operación, eh, a casi a una coreografía donde una, una afirmación encuentra el eco en otra que no necesariamente están hablando del mismo tema. Esa unión, si quieren ustedes también propia de la poesía, aparece finamente trabajada en la novela. Y por último, una mención, algo que por una cuestión de trama, que tampoco es un secreto, pero tampoco quiero spoilear, eh, y si quieren ustedes por la referencia que hice al principio sobre H.G. Wells y la máquina del tiempo, Time Machine, no dejo de pensar en esta novela en función de el eco de la novela del siglo XIX. No porque esta novela pretenda eso, pero sí, bueno, de alguna manera roza ese mundo, eh, pero lo roza de una forma distinta, digamos, ¿no? Lo roza de una manera, bueno, me atrevería a decir, bueno, es una, no sé, mi lectura, que todo texto, toda novela moderna, de alguna forma lee o relee ese periodo, vamos a decir, glorioso de la literatura, que fue la literatura del siglo XIX, sobre todo las novelas. Uno no podría pensar en, no sé, en Irving, sino pensar en Dickens. Quiero decir que uno lee las novelas de Irving y piensa y siente que Irving está leyendo a Dickens, no solamente que uno lo está leyendo. Algo de esto me pasa a mí, por lo menos, con este texto, que está, digamos, que tiene muchas referencias por nombres y por, este, por artefactos, inclusive que aparecen, que remiten a novelas o a historias o a la novelística del siglo XIX. Pero, como toda novela contemporánea, y que se precie, y la de Nielsen lo es, eh, no tanto por ciencia ficción, que ya también es un artefacto del pasado, sino
por el, por el, por el tiempo de escritura, es ese mundo de la literatura del siglo XIX, un mundo de totalidad, un mundo de catálogos, un mundo de, ¿no? de perfecta unidad. La aspiración del escritor del siglo XIX, Flaubert, Dickens o Verne, era poder contarlo todo. Aparece acá aligerada, digamos. Hay una mirada, eh, insisto, con humor y con aire, eh, porque además estilísticamente no escribe Nielsen ni escribe ningún escritor contemporáneo como se escribía este, en el 1900 o en el 1800, en el siglo XIX. Pero no deja de, para mí, tener ecos y referencias a ese mundo. Tal vez a eso se deba, insisto, la referencia a varios nombres y sobre todo particularmente a uno que es Stevenson, que es un escritor del siglo XIX y que, bueno, acá está aprovechado, el lector lo encontrará después cuando lea la novela, de una forma muy significativa, casi epifánica, reveladora en un sentido. Un texto del pasado hablando de nuestra aspiración humana de porvenir y nuestra aspiración en general, digamos. Y también, al pasar, digo esto nada más, no es que me quiera poner demasiado sistemático en esta cuestión, no lo podría hacer, de hecho, la manera en que se abordan los personajes de esta novela. Los personajes de esta novela se abordan, yo pensaba justamente, por eso hago la referencia, todos los personajes, son muchos, mencioné solamente 2, 3, pero hay muchos más, se abordan desde un lugar como abordaba Dickens a sus personajes, de una manera amorosa. Hay un foco puesto en esos personajes de manera amorosa y muy cariñosa. Y por último quería quería leer un fragmentito de la novela, de Los mundos anteriores, de Gustavo Nielsen. Es un fragmento que me parece hermosa esta línea de diálogo, que es el personaje de P hablando con su enamorada y contando un poco, hablando un poco de lo que uno deja atrás, de lo que sucede en la vida, como sentido de la vida. Y P dice, no hay culpa. Es gente que hace cosas, gente que crece y se cae, gente que obedece las normas y gente que no lo hace. Algunos ponen el pecho, otros escapan. De eso está hecho el mundo. Viajes que curan fue una empresa. No sirvió, tal vez no sirva más. Si una estrella tuviera la dimensión de un grano de sal, podríamos meter todas las que se dejan ver en una cuchara de té. Entrarían, sí. Nuestra guía puede ser cualquiera de esas, al azar, o una elegida especialmente, dijo P.